Nunca es tarde para reinventarse y hoy la innovación también llega a mi camino. Más de 1000 kilómetros de autonomía, más la seguridad de 10 sistemas avanzados, me da la confianza de ir más lejos. Súmate al nuevo Chang'an CS55 Plus IDT. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Como ven, vamos a seguir otra semana más con Cristian Salazar Barriga. ¿Y por qué? Porque en realidad nos quedamos en la amistad, en la neurociencia social, pero nos faltan muchas cosas. ¿Qué está pasando ahora, Cristian? ¿Qué está pasando ahora en las organizaciones? ¿Por qué necesitamos seguir aprendiendo de él? Bienvenido. Lo primero. Y perdón, que tengo que darle la bienvenida a Chang'an, que es mi auspiciador. Sí, entonces, nunca olvidar a los auspiciadores. Eso no se puede ya. Eso no se puede. Bien. Feliz de estar conversando otro capítulo más. Sí. Espero que también cause interés a las personas que escuchan el programa. Y tu pregunta es fundamental, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hay personas que de repente destinan tiempo en esto? Porque uno podría dejar el mundo más científico, el mundo de la ciencia, quizás metido en un laboratorio, metido en el mundo de la universidad, y por qué esto lo tenemos que llevar a las organizaciones. Porque yo creo que, un poco lo que conversamos en el capítulo anterior, en las organizaciones estamos todo el día. Y por lo tanto, si yo hago el cruce de aquellas cosas que se están investigando del mundo de ya sea la neurociencia cognitiva, social, alguna rama de las neurociencias, tienen todo que ver con la toma de decisiones, con la influencia del estrés en el día a día, con cómo trabajan nuestras memorias, qué pasa con la empatía, ¿tiene algo que ver o no tiene algo que ver las emociones dentro de la organización o es algo que se separa? Por lo tanto, yo creo que mientras más nosotros podamos tener información respecto de cómo funciona, qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos pasa en contextos en particular, porque esto no es que nosotros tengamos como un botón o una herramienta como para poder manejar a las otras personas, tener conocimiento de cómo esto opera con nosotros y cómo opera en conjunto con otras personas, creo que es fundamental. Sí, porque esa es una gran duda. Sí. Y fíjate que te voy a poner una pregunta que no era a lo mejor directamente, pero pensando sí. En las personas que tienen más edad dentro de la organización, sí. ¿ya? Las personas grandes, como dicen los argentinos, ¿no? Las personas grandes, ¿tendrán algún problema desde la neurociencia de no poder seguir trabajando? Ese es el tema de la intergeneracionalidad y esto que planteas tú respecto de, sabes que personas que ya hayan cumplido cierta edad ya no pueden aprender o no pueden desempeñar ciertos trabajos, es algo que está igual en discusión, sobre todo en un mundo que hoy día está mucho más tecnologizado, que tú realmente pensáis, si tuviese que ser algo físico, levantar cierto peso, cosas como esa, claro, uno podría ir pensando, aumentando la edad y podría ser más difícil. Pero hoy día la idea es como que hay un momento en que nosotros dejamos de aprender, estamos bastante avanzados en eso. Hoy día la idea como de neuroplasticidad y la posibilidad de ir generando nuevas conexiones y aprender cosas nuevas durante toda nuestra vida es algo que tiene suficiente evidencia. Entonces eso como cumplo cierta edad y no aprendo, ya está un poco en retirada. Ya como mito. Ya está como mito, pero ojo que a pesar de que sea un mito o a pesar de que esté un poco ya derribado, está establecido en la sociedad. Cuando yo voy dentro de las organizaciones, igual es algo que sigue súper instalado. Hay puestos que se pueden utilizar o hay edades. Está esto famoso como el edadismo, ¿no? Entonces empiezo a discriminar porque en realidad tú no puedes aprender, tú no sabes, tú no puedes. Y vamos dejando de repente en posiciones dentro de las organizaciones que son menos vistas. Entonces eso yo creo que es un espacio que es súper importante, sobre todo que hoy día estamos viviendo más, ¿no? Y por lo tanto vamos a convivir más generaciones dentro de las mismas organizaciones. Si no rompemos ese mito, creo que va a ser problemático ya próximamente, en el corto plazo. Ya. Oye, porque, o sea, que me llamó, mira, me saltea, ¿no? Sí. No, yo feliz. Aparte que yo soy súper disperso, si que te vas a ir de un tema a otro, a mí me pone súper... Claro, es que lo que pasa es que de repente me pongo a pensar en eso y claro, como decías tú, o sea, tal vez lo tenemos instalado, pero
la neuroplasticidad me llama Sí. la atención. Sí, sí. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que es la neuroplasticidad? En términos así súper simples, Ya, sí, no, simple, por favor. yo estoy No me reduciendo vengas cosas, aquí. después no vayan a decir Dímelo como un que simplifica abogado. las cosas, no. No, si me lo está diciendo un abogado. Son fenómenos que son sumamente complejos, pero cuando nosotros hablamos de neuroplasticidad en simple, es la capacidad que tenemos de ir generando conexiones neuronales, de aprender nuevas maneras de hacer las cosas, por decirlo así, durante toda nuestra vida. Y eso, como digo, al principio como que había una idea de desarrollo o de aprendizaje que hasta cierta edad, y esto luego iba disminuyendo, hasta el momento que tú no podías aprender más o no generar más. Pero hoy día eso ya está desmitificado. Entonces eso yo creo que abre harto campo para que las personas podamos ir desarrollando competencias que son distintas y romper esas frases como que no, quizás yo ya estoy muy viejo para aprender esto. Yo lo he escuchado de personas, no, estoy muy viejo para aprender esto, a mí déjenme así. Y no es tan así, po. Si tú vas ahí, obviamente con entrenamiento, con constancia, como un hábito, personas que de repente se están quedando fuera, por ejemplo, avances tecnológicos con esta idea que yo no puedo aprender, Ay, no, no te qué lo podríamos terrible. cambiar, po. Podríamos Sí. apuntar más a generar estrategias, no sé, pues, de educación en temas tecnológicos, ya que conexiones cerebrales podemos generar todo el rato. Qué fantástico. Sí. Gracias, me das una esperanza. Oye, pero y entonces, esto en las organizaciones, Sí, ya que tú tocaste el tema de las tecnologías, pues, sí, o sea, con tanta tecnología nueva, sí. ¿reemplazamos cerebro? Es difícil dar una respuesta tan, Todavía tan no. absoluta. Todavía no, Yo pero creo que puede todavía llegarse. no, claro, pero hay avances tecnológicos que apuntan a eso. O sea, hoy día, si tú pensáis como en ideas como de mapear esto que pasa, en las organizaciones tú tienes hoy día proyectos que quieren mapear, por ejemplo, cuáles son nuestras conexiones cerebrales. Hablamos de estos millones de conexiones que ocurren en el capítulo anterior, y ya hay proyectos así como de Conectoma que decía, vamos a mapear todas las conexiones que hay. O están estos esfuerzos también de interfaces persona-computador, ¿no? Que podamos mover cosas con nuestro cerebro, con nuestra mente, y ahí aparecen, por ejemplo, investigaciones de este famoso Elon Musk y su Neuralink, por ejemplo. Pero estamos en un momento que para mí, es incipiente todavía. Estamos viendo resultados, estamos viendo qué es lo que pasa. Es difícil predecir el avance de todas estas Ya. cosas. Se está avanzando en esas cosas, pero lo que yo creo que lo que más importante es que hoy día estas cosas las miremos con distancia, las miremos también como con reflexión crítica, y no porque estos conocimientos que se van haciendo todo el rato, avance o en investigaciones, descubrimientos en neurociencia, no estamos hablando de soluciones que sean únicas y replicables también, porque a veces pensamos que neurociencia, avance tecnológico, es la solución a todas las cosas, y yo creo que las cosas son mucho más complejas que eso. Dependen de contexto, dependen de un montón de cuestiones, pero sí O sea, hay tecnología para... hay tecnología. Pero Sí, porque fíjate que si tú haces funcionar, vamos a sí, decir, el cerebro, sí, las conexiones y sí. todo, estaba pensando el paralelo con la tecnología y esto Ya, de la inteligencia artificial, me encanta. ¿cierto? Que se está replicando, Sí, pero son parámetros que ya hicimos, porque es como la es como jurisprudencia, la jurisprudencia. ¿o no? Sería eso, ¿no? Sería El, como la jurisprudencia sí, de las acciones de las personas, quedaría como establecido y eso se repetiría. claro, esa es Pero como no tendríamos el caso extremo, especial, nuevo, de, ¿en qué sentido? en el que, por ejemplo, yo puedo replicar esto, pero en otras condiciones, por decir, si le pongo más emocionalidad, le pongo más Ah, ética, le pongo más comprendo. otro tema. Sí, sí, sí. Ahí hay temas que son bien interesantes. Como que se me está mezclando todo en la cabeza ahora. Yo tiendo a pensar que las cosas están más mezcladas que lo que de repente Y es pensamos. claro, y uno trata de organizarla, ¿ah? Es que nos da Pero más seguridad, pues, si cuando le ponemos nombre a las cosas o nos dan la receta mágica da más seguridad. En eso que tú hablas como de replicar, esto que te decía yo, pues, una cosa es que nosotros sepamos más o menos cómo es el mapa. Y de repente uno pudiese replicar este mapa muchas veces, si ese fuera el ejercicio en simple de lo que es una inteligencia artificial.
lo que pasa a las personas o lo que nos ocurre a las personas es tan complejo que más allá de que nosotros tengamos mapeadas estas carreteras, es difícil que nosotros podamos predecir 100% desde mi mirada qué es lo que ocurre o cómo se ocupan esas carreteras. Dado que no solamente depende de lo que pasa dentro del cerebro, Exacto. sino que tiene el afuera, el entorno, tiene mucho que ver en eso. Entonces, ponerse en todas las situaciones, en todos los contextos y que además sea replicable, a mí me pasa que todavía es algo que lo siento Claro, o muy, sea, tenía muy que ser algo lejano. muy rutinario, muy, Claro. porque, Sí, claro, porque yo lo pienso, esto es sí, lo mismo que cuando ¿cómo se llama? En administración o sí. gestión se habla de la, el depende Sí. o lo situacional, Hay ¿cierto? que distinguir. Hay que distinguir esto. Bueno, Sí. desde el punto de vista de los economistas, Mm. nosotros hablamos de coyuntura. Ah, Depende de la coyuntura. O sea, depende de la siempre coyuntura. hay un depende extra. Y Sí. ese depende extra es el que yo creo que todavía queda una brecha enorme. Sí, pues, es que Porque no podemos replicar el mundo si somos todos individuos diferentes. individuos diferentes que operamos en contextos que son distintos. Para mí, cuando ahora que estamos hablando como de neurociencia y forma que conocemos, el entorno, el afuera, tiene mucho que decir. O sea, nosotros no solo conocemos, y por eso te decía que hay que mirar de repente con distancia todos estos avances, todos estos Claro, discursos, así como bien neurociencia es todo y tenemos la solución organizacional a través de la neurociencia. Hay un montón de cosas que sabemos y es espectacular. O sea, el estrés y la claro, toma de decisiones, como te decía, qué es lo que pasa con el mundo de las emociones. Pero el conocer o aquello que nos pasa dentro depende mucho de nuestro entorno. La cognición es algo que no solamente ocurre acá, también claro. ocurre en el afuera y ocurre en el mundo. Entonces, poder descifrar, poder anticipar esa complejidad me pasa que es algo que todavía yo lo veo muy lejano. No digo que esto no se pueda, No, o no sea, logro en ver el algún futuro, momento, no logro ver el claro. futuro, pero eh, hoy día me pasa que eh, esas como respuestas que son más reducidas a estos fenómenos complejos, siempre hay que mirarlos con un poquito de Sí, distancia. o sea, Sí, yo creo en estas cosas que son caso único, que sí, esto siempre se está dando. Y en sí, las organizaciones pasa lo mismo, sí. porque replicar en la organización una misma forma de actuar, o sea, te puede dar una tendencia, Claro. pero no es que sea un parámetro que lo vas a usar siempre igual y que te va a dar el mismo resultado. Y eso que tú acabas de decir, Olga, es centrar en la forma como tú te aproximas ya a los problemas. Podemos hablar de tendencia, o en el caso cuando tú quieres llevar ciencia a la organización, neurociencia a la organización, hablamos de correlaciones, no hablamos de causalidades. Por eso todas estas recetas, como aquí tienen los 4 pasos De, neurocientíficos para solucionar tu cultura, chuta, claro. hay que pensarlo porque todas las personas somos ya un mundo en particular, todas las personas interactuando en un contexto, ya somos un mundo en particular. Entonces creo que tomar atención a nuestra coyuntura, a nuestra propia cultura, a las condiciones en las que nosotros vivimos, al entorno en el que vivimos, es fundamental. Los 3 pasos para todavía me sigue pareciendo a mí que se queda muy corto para algo que es sumamente complejo. Oye, a mí tengo que reconocer de Sí, que de las clases tuyas hay un tema que yo no lo había escuchado sí. y que me llamó la atención, incluso lo comenté, Ay, no sé, ¿qué pregunta será esta, Olga? el monte de la estupidez. Ah, Me ya, sí, encantó, sí, sí. porque parte de lo que nos puede pasar en las Claro, organizaciones, sí, que de repente nosotros leemos algo, aprendemos sí, algo y sí, lo tratamos de aplicar como que si fuéramos casi expertos en esto sí. y, y el aprendizaje es mucho más largo de lo que uno piensa. Yo soy por lo menos más de esa postura. Eso que tú mencionas, a mí me gusta cuando participamos de esto. Esto es lo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Ya, Cuando hablábamos de esto, que es básicamente como este pic o este monte de estupidez cuando nosotros leemos algo o, no sé, nos metemos a un curso o miramos un par de páginas web o le preguntamos a ChatGPT y en ese momento nos somos convertimos en reyes, expertos y en expertas, ¿por cierto? claro. Para después darnos cuenta que el aprendizaje como dices tú, es algo que es mucho más lento. Entonces, a mí me ocurre, que es lo que me ocurrió cuando me metí en este mundo, venir desde el derecho para acá, es que mientras más conozco,
más menos siento que sé. no sé y siento que es mucho más complejo. Por eso hay que tener harto cuidado con eso, como con estas recetas mágicas, con estos 4 pasos que son la solución. Creo que salir de esa idea que desde el monte de la estupidez uno puede llegar y replicar todo esto es algo que debiésemos trabajar también en la organización. Cada cual con lo que le gusta. Yo soy No, de la idea de que estos son procesos que son más largos. no. Yo creo que de todas maneras, mira, los procesos en Mm, sí mm. tienen sus etapas, tienen Sí, sus pasos, pero la gracia de un proceso es que es un continuo. Entonces, exacto, el continuo es el aprendizaje que tenemos. totalmente. Y dentro de las organizaciones, el mensaje es también dejarles claro que aquí, por mucho que nosotros tengamos una técnica o sepamos esto, yo siempre digo a mis alumnos en el tema liderazgo, Sí, tú puedes ser el mejor líder. sí. Te cambiaron de puesto, te cambiaste de empresa porque eras el mejor, te cambió tu equipo porque se lo llevaron o hay una reestructuración Mm, y tú vuelves a partir. No, claro, no vas a partir de la base, exacto. pero es otro escalón, es un aprendizaje nuevo porque tienes que empezar a coordinar con más personas. Totalmente. E incluso ese mismo cambio a veces se puede producir en el día. Tú querías un líder o una lideresa que es súper escuchadora, súper empática, súper atenta. En esa mañana te levantaste, te pasó algo medio traumático, y también, pues todas estas cosas también como que se te... Dejó de ser. Claro, dejó de ser. Y pienso, sé que me quedé pensando esto como del monte de la estupidez también, pues. Al final, cuando más nos empezamos a meter en un tema, también aparece esto como de la sensación de que yo sé tan poco y hablo poco y como que me voy hacia adentro. ¿Cachai? Como que necesito saber más para poder hablar. Claro. Al final, el que sabe medio superficial es el que más se ríe, Claro. po. Entonces me quedé pensando en eso. Pero sí, cuando cambian las circunstancias, volviendo a esto último que tú mencionabas, cambia las circunstancias, es como un volver a resetear. Y cuando tú mencionabas lo del proceso, creo que ahí es donde debiésemos empezar a poner más atención. A veces tenemos mucho foco en el resultado, mucho foco en la meta y perdemos de vista esto que va pasando, ¿no? Esto que va emergiendo, esto que va Sí. ocurriendo. Yo soy una convencida de la planificación Sí, que uno tiene que tener, sí, porque muchas veces ahora se dice, ¿para qué planificar si sí, total la vida cambia tan rápido? Sí, sí, pero si tú no planificas algo, ¿cómo vas a saber sí, po, el camino, no? exacto. Oye, se nos acabó De de nuevo el nuevo, así de tiempo. rápido. Sí. Voy a tener que ir al programa 3 entonces. Ya, entonces programa 3 vamos a poner, le vamos a poner nombre al tiro. Neuromanía. Neuromanía, ya, me encanta. Bueno, agradezco la atención. Muchas gracias a nuestro querido Changán, porque nos acompaña, nos trae, nos lleva y nos enseña. Totalmente. Bueno, muchas gracias, A ti, Olga, me Cristian. lo pasé demasiado bien, así de Sí, verdad, muchas gracias, sí. ya. Nos vemos entonces en el tercer capítulo que no sé cuándo va a ser. Nos vemos en el tercer capítulo. Bien.